Bien, amigos, hoy en el país se conmemora el asesinato de Orlando Martínez, 1918 de marzo de 1975. 75, sí. Son 50 17 de años. marzo del 75. Nosotros tenemos entrevistas con los acusados y autores materiales del hecho. Aquí hay una serie de crímenes que deberían de ser estudiados por algún grupo imparcial desde el punto de vista político y que se vaya a las interioridades, porque son recientes. Usted tiene, por ejemplo, el crimen de Orlando Martínez, el crimen de Gregorio García Castro, los crímenes de todos los participantes, todos los miembros del movimiento popular dominicano que fueron muertos durante la era de Balaguer. Héctor Méndez, todos por razones diferentes y a manos de autores diferentes, por diferentes razones. Hoy, Orlando Martínez, un periodista que en ese momento era jefe de redacción de la revista Ahora. 50 años del asesinato de Orlando Martínez. Hace un rato, Félix de Sena decía que el basquetbol escolar en Estados Unidos estaba en 4 regiones, que cada región tenía un equipo líder, que tenían varios equipos cada región, y que esos equipos eran sostenidos económicamente por exalumnos o egresados de universidades de esas ciudades donde se encuentran esos equipos. Cada vez que la universidad tiene elecciones para sus autoridades, que son el rector y el claustro, con los diferentes directores de escuela, generalmente en los últimos años de la revista, los candidatos vienen al programa a difundir sus candidaturas. ¿Por qué? Porque aunque es una población muy especializada, hay que tomar en cuenta que la cantidad de familias alrededor de los estudiantes que asisten a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la universidad del Estado, pues necesariamente tienen que edificarse sobre quienes aspiran a dirigir esa universidad, y el claustro, que es el máximo organismo de esa universidad, y además las escuelas de cada una de las facultades. Cada vez que ellos vienen, nosotros le tenemos siempre una pregunta que tiene que ver con lo dicho por Félix con respecto a los egresados. Actualmente la Universidad Autónoma de Santo Domingo
realmente está gobernada y quien decide sus autoridades son los siguientes sectores. Primero, los partidos políticos que puedan competir ahí dentro, porque es una forma de que profesores que pertenecen a esos partidos puedan tener un lugar más para trabajar. También dirigen la universidad, como en el caso de ahora, autoridades pro gobierno. Esa rectoría de hoy es un rector cuyo hijo es, si no la mano derecha, la mano izquierda del presidente de la República. También la universidad, por primera vez, tiene al ministro de Ciencia y Tecnología, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que es el organismo que dirige, controla y dicta el organismo regulador de las universidades, es el ministerio. Está dirigida por una persona que quizá es muy difícil volver a conseguir. Una persona que fue estudiante, fue director de escuela, fue miembro de los consejos directivos y fue rector de la Universidad Autónoma. Y hoy es también el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Nosotros no puedo decir que hemos tratado de influir, pero si tuviésemos el poder, lo hiciésemos. Hay dos cosas que merecen, creo que un proyecto de ley, más que un decreto. Creo que el ministerio que regula las universidades debería de ser la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero como eso se ha desnaturalizado, habría que primero modificar la estructura de gobierno de la universidad y que sea de esta forma. En vez de ser como es ahora, los partidos eligen, el gobierno trata también de participar. El claustro está formado por profesores, estudiantes y empleados de la universidad. La universidad debería de tener esta estructura. 30% del Estado, que es una universidad mantenida con presupuesto estatal, y es la universidad del Estado. Segundo, por un claustro de profesores, todo el profesorado de la universidad es quien tiene en sus manos el poder académico y disciplinario de esa institución. Y tercero, la asociación de egresados de la universidad. No tiene sentido
que los empleados de la universidad sean autoridades en la universidad. No tiene sentido que los estudiantes que llegan del bachillerato, que por cierto vienen con muchísimas lagunas, sean autoridades en la universidad. Eso no tiene, es un disparate que no está escrito en ninguna parte. Sin embargo, nadie escucha el nombre de egresado de nuestra universidad más antigua de América. Yo soy un egresado de la Universidad de Santo Domingo. Usted no oye eso. Entonces, los egresados, los profesores y el gobierno, ese deben de ser las autoridades de la universidad. Y una vicerrectoría que se encargue de regular las universidades privadas. En vez del Ministerio de Educación Superior, las universidades privadas deben de ser reguladas por la universidad estatal en las manos correctas. Naturalmente, eso solamente es si yo fuera presidente, cosa que es totalmente imposible. Siempre ha sido así, doctor, de empleados y estudiantes, Sí, parte de la directiva. o de que vino la libertad. Sí. Ellos comenzaron votando a todos los profesores trujillistas. Esa fue la primera misión. El actual trujillismo, los profesores se nombraban por decreto. Un decreto nombrado profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Domingo. Así era que se producían. Oh. Pero no hay nada que hacer. También esta semana tuvimos un pronunciamiento inusual. La señora vicepresidenta de la República habló de que ella nunca tuvo el sueño para ser vice, pero que ahora tiene un sueño, y es el sueño de Raquel. Eso se parece como al bolero de Ravel. Maurice Ravel. Pero el sueño de Raquel le ha quitado el sueño a mucha gente. El sueño de Raquel le ha quitado el sueño a mucha gente. ¿Por qué? Porque mire, le voy a confesar algo. Yo estoy viendo la forma en que Abinader, mire, que me excuse el presidente por lo que le voy a decir, de las cosas que Luis Abinader está haciendo, y que la está haciendo con una alevosía, premeditación, y que le está saliendo bien. Acechanza. Es la sucesión que él tiene. Tiene problemas y va a tener problemas. Y le vamos a hablar de eso. Resulta que en un momento en que surge el PRM como un pedazo del PRD, surge que el hombre que fue compañero de boleta de Hipólito Mejía en el 12 como vicepresidente, surge como candidato presidencial en el 16 y en el 20. En el 16 Danilo Medina gana. En el 20 gana Abinader. Antes de seguir con el sueño de Raquel, es necesario aclarar que
Nunca se pensó que en un momento en que el PRM era un partido nuevo, que necesitaba votos, y tú te pones a analizar por qué pierde el PRD en el 12, porque gana Danilo y se reelige con todo el poder y gana con un 62%, pierde Hipólito. En el 16, Danilo gana de nuevo, pero le gana a Luis Abinader. Pero Luis Abinader saca 37% de la votación. Ya como PRM acababa de dividirse y era un pedazo del PRD. Entonces, en el 20, Luis Abinader gana con un PRM unido, con una pandemia, con Estados Unidos en contra del PLD, con toda la oposición unida por participación, con un PLD que se le desprendió su presidente y un pedazo, y se divide el PLD, que le da el triunfo a Abinader. a Luis Abinader. La pregunta es, ¿cuál fue la razón por la que en un momento Luis Abinader elige a una mujer de Santiago que no le sumaba ningún voto excepto sectores de poder, pero no votos de la población, y la elige a ella? Y gana con un 53%. Abinader elige una vicepresidenta, que la única función de los vice aquí es sumarle votos, y gana. En el 24 repite igualito, todos unidos, y una oposición muy débil, porque es cuanto el PLD está muy débil con el proceso judicial y Leonel comienza a fortalecerse, pero no lo suficiente para competir con Abinader. Y gana en el 20 y gana en el 24. Ahora viene el 28 con el sueño de Raquel. Todo lo anterior sobre los dos triunfos del PRM con Raquel Peña de vicepresidente, candidata vicepresidencial, surgida de Santiago, sin antecedentes de tipo partidario. Sí era del PRD, PRM, por razones de tipo familiar. Pero justamente es el tema que nos ocupa. Puede ser que el presidente Abinader tenga muchas interrogantes que personalmente, porque hay muchos que se entienden que esto está más bien que el carajo, pero personalmente yo en el trabajo del Caribe de hoy le digo que si yo fuera a la semanal, le preguntara al presidente que si él está dirigiendo el país para todos o para que el PRM siga en el poder. Si la ley del DNI, ¿para qué fue? Que usted tiene un acuerdo con Leonel
tuvo un acuerdo con Leonel? ¿Por qué su gobierno no cumple los fallos del Tribunal Constitucional? ¿Qué se hizo con el dinero que están devolviendo los imputados que se han sido favorecidos con delaciones premiadas? ¿Por qué hay decenas de fiscales con casas de narcos confiscadas transitoriamente? Sé que a los presidentes no se les cuestiona ni se les pone en dificultades, pero no es posible vivir en un país lleno de incertidumbres. En lo que él no ha tenido incertidumbre es en algo que le ha salido bien de pies a cabeza. Fue a Santiago en el 20 y convenció a Raquel Peña de que lo acompañara. Ganaron las elecciones en primera vuelta. Las razones ya se saben. El candidato de oposición, a pesar de que todas las fuerzas se fueron en contra del PLD, obtuvo un 38%, a pesar de ello, por la organización que tenía ese partido. Sin embargo, ese señor que sacó un 38% no ha querido jamás participar en nada electoral. Pero sigo. El presidente en el 20 gana, pero en el 24 yo tengo entendido que hace un acuerdo con el presidente Mejía y con Carolina Mejía para que ella, que no estaba programada para ser alcaldesa de nuevo, abandone sus intenciones de ser candidata en el 24 y repita como alcaldesa. Me parece que fue un acuerdo. Y mi pregunta es la siguiente. El único problema que puede tener el presidente con el apoyo que está teniendo para Raquel, luce como que el camino está despejado. Por ahí hay una fotografía muy que habla claro. El problema no es con el presidente porque él no va. El problema no es con Raquel porque parece que ella es la candidata. El problema no es con Collado porque Collado sabe eso y se ha apresurado en el lanzamiento de encuestas. Pero tiene un problemita, que Collado no tiene mucha base en el PRD ni en el PRM. Él tiene una buena gestión, pero no tiene buena base política. Con San Lobatón, ese es un hombre de Abinader. Tony Peña, Guido Gómez, hasta ahora son funcionarios del gobierno. De modo que donde nosotros vemos dificultad es en la siguiente. Nunca antes, sí es cierto que Antonio Guzmán encargó a Carlos Morales del CEA y de la Cancillería una vez. Que Balaguer encargó a Carlos Morales. Antonio Guzmán encargó a Jacobo del Consejo Estatal del Azúcar. Todo eso es verdad, pero nunca un vicepresidente había sido encargado primero del Gabinete de Salud, luego del Gabinete de Energía y luego del Gabinete de Educación. Parece como que le está dando un curso intensivo de gobierno a la vice. Lo único que le falta a Luis Abinader es que
en el año 26, decida declinar en favor de su vice y encargarla del Poder Ejecutivo, al ritmo que va, porque es una escuelita que no le está fallando, le está saliendo bien. Eso, ahora con el pronunciamiento de ella, lejos de burlas y de dudas, lo que ha traído entonces es preocupación, cuando dice, tengo un sueño. Y ese sueño que tiene Raquel Peña le está quitando el sueño a los demás. Creo que inclusive le quita el sueño a la monarquía que hay en el partido Fuerza del Pueblo, que está bonito, con Leonel y su príncipe, pero hay que ver cómo eso cae en el votante. Cómo eso cae en el votante. Ese que yo o que entre el mar. Ese ya es otro tema. El tema es que en el caso de la sucesión, solamente tiene que resolver el problema de Hipólito y de Carolina. Es el único problema que le queda, porque hay un problemita ahí. Están esperando, Carolina está madura, Carolina tiene 2 alcaldías y está haciendo política desde hace mucho. Ella fue candidata vicepresidencial de Luis Abinader en el 2016. De modo que esa situación lo que trae es interrogantes, pero ahí está claro. Hay muchas cosas que el presidente no te puede contestar, pero hay muchas cosas que sí. Y se le está dando con ella, al punto de que, vuelvo y repito, solo le falta que decline en favor de ella en los últimos 2 años, para que la gradúe y así ella sigue. Eso es lo que nosotros creemos. Lo que uno quiere, eso es otra cosa. Igual que lo que digo de la UAS. Lo que yo digo de la UAS es algo que yo quiero, pero creo que no se me va a dar, es al revés. Entonces, en otro orden, aparecen unos titulares hoy que me llaman mucho la atención. Faride firme en el tema, ahora vienen las multas. Faride viene firme con la... Yo creo que desde el punto de vista de la función del secretario de Interior, que es mantener el orden, perfectamente. Ahora, ¿por qué no se sientan y estudian el por qué es que hay tantas violaciones al tránsito? Porque tú dices, todo tiene una razón de ser, y no se le ocurre es que primero hay que arreglar el tránsito en vez de castigar a los violadores, porque las violaciones tienen una razón de ser. Quiero decirle que estamos hartos, y los funcionarios lo saben, porque no es una vez al día que ellos mismos con sus franqueadores tienen que pararse en las esquinas por el lío. Ellos saben lo que nosotros estamos diciendo. Con todo y franqueador tienen que pararse. Tanto lo han hecho, lo hacen, que ya la placa no se la ponen a los vehículos donde ellos van. Tienen el franqueador, pero no tienen la placa, porque a veces tienen que estar mucho rato en una esquina. Y que me desmientan, porque yo sí tengo una cosa, estoy todo el día en la calle y a mí no me cuentan. Sigo. La Montegrande será la presa más grande del país. Cuando usted
20 años que comenzó y será la más grande del país. ¿Por qué no la inauguran y después averiguamos el tamaño? Que se den de ridiculeces. Doctor, di que le inauguraron y dicen los PLDistas que nada más sirve Sí, para criar hombre, peso. la inauguran hasta por pedazos y todas esas cosas. Pero yo te voy a decir, va a ser la más grande del país. Y aquí estamos discutiendo un concurso de si es Feigüey, Aguacate, Sabanera de Cotuí, No. que esa es la más grande ahora mismo. Es lo que más resuelva. Es que eso no es el problema. El problema, ellos creen que van a tapar el lío de la terminación diciendo que va a ser más grande. Pues felicitamos a los agraciados, ¿verdad? Y quiero felicitar a Francisco Javier. Dio una muestra de madurez. Fue ministro de Turismo y dijo hoy, el caso de la muchacha perdida en Punta Cana no debe de incidir en el turismo dominicano. Si fuera un loquito viejo, estuviera celebrando eso y poniéndolo como un fracaso del turismo. No se equivocó Francisco Javier. Es así que va. Y hay mucha gente preocupada. Él lo hizo. El doctor Cruz Jiminián, yo no sé dónde desencamó un indio de la India, y lo entrevistó. Le dijo, yo quiero que este amigo mío diga, un indio que dice que ese es un hecho que le puede pasar a cualquier país, un desaparecido, y que aquí no hay ningún tipo ni de inseguridad ni de discriminación. Es decir, que con respecto a ese caso, que nadie piense en capitalizarlo políticamente, porque es un caso aislado que los medios parece que le faltaban temas y lo han llevado a un problema que es una vida. Pero yo quiero decir una cosa, que revisen Puerto Plata en los últimos 20 años y vean la cantidad de problemas que muchos turistas han tenido ahí, incluyendo la vida de muchos de ellos. Pero ni se menciona. Problema entre dos personas. Muy bien por Francisco Javier y muy bien por el doctor Cruz Jiminián. Queríamos decir eso y que el 28 está pendiente con tiempo. Pregunta, ¿el PRM es el PRD? ¿Realmente es el PRD? ¿Es moderno y ha realizado cambios? ¿Quiénes irán solos con la nueva disposición de la Junta del candidato independiente? Eso es. Y una más. Cuando el PRM señale a Raquel Peña, candidata presidencial, ¿qué harán los otros? Un grupo se sumará, un grupo a ninguno le gustará, pero ¿qué harán los otros? Eso es algo que uno no puede contestar por ellos. Vamos a una pausa y regresamos.